tardes a todos. Mi nombre es Noglis Carolina García Rondón, estudiante de la carrera de Derecho del Núcleo San Antonio de los Altos. El día de hoy les voy a hablar brevemente sobre un tema de gran interés y que forma parte de la Unidad Curricular Derecho Procesal Penal 2, facilitada por la abogada María Batista. Este tema es el juicio penal y público. Para el desarrollo del mismo contaremos con la siguiente agenda: una introducción al juicio oral y público, ubicación de las fases del juicio oral, principios que rigen el juicio oral, formalidades en la realización del juicio oral, ejecución de las sentencias y medidas de seguridad y, finalmente, unas conclusiones. El juicio oral y público es un proceso fundamental en el sistema jurídico de muchos países, incluyendo la mayoría de los países occidentales y algunos de América Latina. En esencia, un juicio oral y público es una audiencia en la que un juez o una junta de jueces escuchan a los litigantes, que son las partes involucradas en el caso, y a sus abogados, examinan los testimonios, evidencias y argumentos y finalmente emiten una decisión o sentencia sobre el caso. El objetivo principal de un juicio oral y público es garantizar que las partes tengan la oportunidad de presentar sus casos de manera transparente y equitativa, con la presencia de un juez o jueces imparciales que evalúan la información presentada. Durante el juicio, los abogados de ambas partes presentan sus argumentos, interrogan a los testigos y expertos y analizan la evidencia disponible. Luego, el juez o los jueces deliberan y emiten una sentencia que soluciona el conflicto o decide sobre la cuestión presentada. En algunos casos también pueden participar jurados, cuya tarea es evaluar la evidencia presentada y emitir un veredicto sobre el caso. La importancia de un juicio oral y público radica en que permite garantizar la justicia equitativa, evita los abusos de poder y protege los derechos de las partes involucradas. En referencia a la ubicación de la fase del juicio oral y público, ya que en Venezuela el fundamento legal para el juicio oral en materia penal se encuentra principalmente en el Código Orgánico Procesal Penal. El juicio oral es la etapa central del proceso penal, donde se practican las pruebas y se decide sobre la imputación. Además, en el Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza el debido proceso, incluyendo la oralidad, publicidad, inmediación, contradicción en el juicio. En el Código Orgánico Procesal Penal, la fase del juicio oral es una etapa crucial, donde se presentan las pruebas y se discute la culpabilidad o la inocencia del acusado ante el tribunal. Esta fase se caracteriza por ser pública, oral, continua y concentrada, en busca de la verdad de los hechos a través de una confrontación de las partes. Ahora bien, ahora en referencia a los principios rectores del juicio oral, tenemos lo que es la oralidad, que es la comunicación entre las partes y el tribunal. Se realiza principalmente de forma oral, aunque se registran las actuaciones. La publicidad, que el juicio es público, permitiendo el acceso de cualquier persona interesada, salvo en casos excepcionales donde se justifique un juicio a puerta cerrada. La inmediación, donde el juez debe tener contacto directo con las partes y con las pruebas presentadas. La concentración, donde se busca que el juicio se desarrolle de manera continua y sin interrupciones innecesarias. Y la contradicción, donde las partes tienen derecho a confrontar las pruebas y argumentos de la contraparte. En Venezuela, un juicio oral se refiere a una forma de procedimiento judicial en el que el juez o el tribunal decide un caso después de escuchar los argumentos y las pruebas presentadas por las partes involucradas. Las formalidades de un juicio oral en Venezuela varían según el tipo de caso y la corte que lo maneja, pero se pueden indicar algunas formalidades generales y unas formalidades específicas. Dentro de las formalidades generales está la emisión de una cita judicial, donde el juez o tribunal emite una cita para que las partes y los abogados se presenten al juicio. La presentación de las partes, donde las partes involucradas deben presentarse en el juicio con sus abogados si lo desean. La proposición de los argumentos, donde cada parte presenta sus argumentos y pruebas para respaldar su caso. La exposición de pruebas, donde las partes pueden presentar pruebas documentales, testimonios o experiencias para respaldar el caso. La refutación y la respuesta, donde las partes pueden refutar los argumentos y pruebas de la otra parte. La deliberación, donde el juez y el tribunal deliberan sobre el caso y emiten un juicio. Las formalidades específicas, tenemos la Cámara de la Corte, que es el juicio que se lleva a cabo en una Cámara de la Corte donde el juez o tribunal preside. El registro del juicio, que se mantiene un registro del juicio que puede ser revisado por las partes y sus abogados. Y el procedimiento oral,
que el juicio se desarrolla en forma oral, es decir, que las partes y sus abogados presentan sus argumentos y las pruebas en presencia de un juez o el tribunal. Continuando con el tema de las formalidades en un juicio oral en Venezuela, ahora hablaremos sobre lo que es la ejecución de la sentencia y la medida de seguridad en el juicio oral y público. Tenemos la ejecución de la sentencia, que tenemos la sentencia final, que es una vez que el juez o tribunal emite una sentencia final, se debe ejecutar de inmediato. La notificación de las partes involucradas deben ser notificadas de la sentencia y de las medidas que se deben tomar para su ejecución. La ejecución del Poder Judicial, donde el Poder Judicial tiene una responsabilidad de ejecutar la sentencia, que puede incluir la recaudación de impuestos, la confiscación de bienes, la detención de la persona, entre otras. Dentro de las medidas de seguridad que se pueden nombrar en el juicio oral y público, tenemos la seguridad física, que se deben tomar medidas para garantizar la seguridad física de las partes, los abogados, los testigos, el juez o el tribunal. La presencia de la policía, puede estar presente la policía u otras autoridades para mantener el orden y garantizar la seguridad. El control del acceso, donde se debe controlar el acceso al recinto del juicio para evitar que se internen personas no autorizadas. Y el uso de la tecnología de la seguridad, donde que pueden utilizarse tecnologías de seguridad como cámara de vigilancia, sistema de alerta, entre otros. En conclusión, el juicio oral en Venezuela se fundamenta en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal, que establecen un proceso penal garantista, donde la oralidad, la publicidad, la inmediación, la concentración y la contradicción son los principios rectores. La fase del juicio oral es fundamental para garantizar un proceso justo y transparente, donde se busca la verdad de los hechos a través de confrontaciones de prueba y argumentos, respetando los principios del sistema acusatorio venezolano. Muchas gracias por su atención.